Hola, buenas noches. Buenas noches, pásale, Claudia. Pásale, pásale. ¿Cómo están? Bien, bien. Ya sí, reconozco. Después le platico esta. Sí. ¿Sale? Órale, Ajá. pues. Y de hecho ahí están unas imágenes en chiquitas que ahorita estoy viendo. ¿Cómo esto? No le encendí. Ahí está. Sí, es lo más grande, pero creo que con eso se puede ver mejor. ¿Sí? A poner esto acá. A ver. Yo quiero un tecito. Ya está, ahorita que esté calientito, me sirves poquitito, por favor. Muy bien. Vamos a arrancar de una buena vez. Nada más vamos a empezar con lo que es una pequeña oración para que empecemos ahora sí con toda la actitud. Deje nada más, hago esto. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por este día que nos volvemos a reunir, la primera reunión de lo que es este año 2025. Haz que tu palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, a todas nuestras actividades y se derrame sobre nuestras familias, sobre nuestras amistades, sobre todo nuestro círculo. Esperemos, Señor, que tu palabra se haga vida en nosotros y esa vida sí se demuestre en cada actitud, cada momento, cada palabra que decimos a nuestros hermanos. Iniciamos con esta oración que tanto te agrada a ti, el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, empecemos primero los que tienen Biblia. Segundo, los que tienen también inclusive lo que es este librito. ¿Quién tiene este librito? Yo, pero Claro. tengo de oyente porque... Bueno, pues no hay tanto problema. Porque con este librito también precisamente nos reforzamos. O sea, de aquí nos vamos guiando, porque luego yo, digamos, yo si me agarro así solito, sin lo que es el librito, hágale cuenta que sí me voy, pero largo. Y el detalle está en que tenemos un tiempo límite para terminar lo que es este curso. Entonces, en ese tiempo límite, pues sí necesitamos irnos estrictos en lo que son algunas de estas cosas que les voy a pasar. Y estos libritos, de hecho, ya sé que me los pidan a mí o los puedan comprar directamente en el centro, ahí en lo que es la librería del centro, de la parroquia, ahí los encuentran, están en 50 pesos. Ya no son muy caros, así. Entonces, estos ayudan mucho. Ahorita nada más tengo 3. Ahorita nada más tengo 3, así. Ahorita nada más para que, si quieres de estos, así.
¿Listo? Y ahorita me lo voy a dejar nada más para poderlo leer. De todos modos, fíjense, todo esto lo vamos a poder leer. Ahorita lo compartimos un poquito al final, así lo que es en grupo. Y nada más para darles lo que es algo rápido. Me decía Chaverín, dales algo rapidito así de lo que les has compartido en estas fechas. Sí, claro que sí. De hecho, ya tenemos como 8 clases, no me acuerdo. Bien. Y apenas íbamos a entrar al Génesis. Entonces, ahí manejamos precisamente lo más básico que les manejaron allá, de que es el canon, que es lo que es cómo se maneja el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y esos detalles ya lo han manejado. Aquí vamos a manejar un poquito más a la introducción en pequeños detalles en cuestión de Génesis, Éxodo, lo que es Levíticos, todo lo que es el Antiguo Testamento. Lo que todos dentro de nuestro cristianismo vemos como una sombra de lo que se iba a venir a revelar en el Nuevo Testamento. Yo estoy encargado del Antiguo Testamento. Entonces es lo que vamos a ver. Todos estos detalles, y ahorita vamos a ir viendo pequeños detalles que nos van llevando al Nuevo Testamento. Todas esas nos van a llevar al Nuevo Testamento. Les iba comentando así. A ti, tú sí la escuchaste, ¿verdad, Claudia? De las dos Claudias, cuando puse a lo que es al rabino, y empezaba a decir Jehová, cuando cantan a Jehová, están cantando un Dios falso. Están cantando otro que no es Dios. ¿Por qué? Porque es un nombre inventado. Y para regarla, inclusive, hasta es de un ídolo dentro de otra cultura. Entonces, así dentro del cristianismo no aplica. Ajá. Y varios detallitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede así? Primero, vamos así a hablar vámonos a lo que es a la página, vamos a la lección 8 de la página 30. En este caso, los que tengan la libretita. Esto lo conocemos como Pentateuco. Normalmente son los libros de la ley, son 5 libros. Estos 5 libros que van a ser muy importantes. Aquí hay como una base judía, sí. Pero aquí lo importante es que de esta ley estaban también inclusive jueces, eso es lo que vamos a ver, jueces, sacerdotes, que ayudaban a lo que es darles una nueva ley que no está escrita. O sea, hay algo que muchos hermanitos protestantes de repente llegan a decir, es que solo la Biblia. Hay un problema, no todo está en la Biblia. La Biblia es un resumen. La Biblia es un resumen. Pero jamás va a ser todo lo de la Biblia, ¿sí? Porque eso en el mismo libro, en estos 5 primeros libros, lo vamos a encontrar, que la sola Biblia no nos sirve. Necesitamos lo que es la Biblia, o lo que son los escritos de la ley, más lo que es una autoridad, o lo que es la tradición, en este caso, la tradición, o lo que es la iglesia, la institución, que va llevando lo que es esa ley, que va aplicando lo que es esa ley, o que te va llevando por buen camino, a pesar de que algunas cosas no se encuentren en esa ley. Y ahorita los vamos a ver. O en algunos casos, algunas cosas que parecen contradictorias, pero se logra comprender. Se logra comprender porque hay una tradición. Hay una tradición que se va explicando. Pequeños detallitos que yo siempre le digo que, ejemplo, no vamos a encontrar en la Biblia. Se los pongo de manera rápida, para que vean este ejemplo. Bueno, Génesis 1 y Génesis 2 son 2 tradiciones de lo que es la creación del mundo y por qué la existencia del hombre. Ahí ahorita no me voy a ir. Vámonos a lo que es vámonos al capítulo 19. Vamos al 19. ¿Se acuerdan de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan que la esposa de Lot volteó a ver y se convirtió en sal? La pregunta sería, ¿por qué específicamente se convirtió en sal? Y no en oro o en plata, no en cobre o en piedra nada más. ¿Por qué se convirtió en sal? Porque la Biblia no lo dice. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice lo que es una tradición así, que está fuera de la Biblia. Y que prácticamente se podría considerar como que hubiera sido un juicio sobre ella, sobre lo que estuvo haciendo. ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Fíjense, aquí vamos aquí. Aquí está. El horizonte, la de atravesar. Aquí está, versículo 26. Génesis 19, 26 específicamente. Su mujer miró hacia atrás y se volvió poste de sal. ¿Por qué este elemento?
Dentro de la tradición judía estamos encontrando lo que es este detalle, por eso digo, solamente la Biblia no sirve. Solamente la Biblia no sirve, necesitan siempre de lo que es una autoridad que les ande enseñando los detalles dentro de la Biblia. La Biblia es solo un resumen. La Biblia es un resumen. Y ahorita me voy a ir a otro dato muy interesante, que de hecho es donde entra reflexión, y van a ver ustedes como que palabra por palabra donde entran datos muy interesantes. ¿Qué es lo que dice la tradición judía? ¿Por qué razón ella se volvió sal? ¿Qué juicio hubo sobre ella? ¿Cuál fue el juicio? Muy sencillito. La esposa de Lot no le gustaba que trajera extranjeros o cuidara a los extranjeros del pueblo malvado. Porque ¿qué es lo que hacía Lot? Los refugiaba, los traía a cenar, los traía a comer, a los extranjeros los refugiaba. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que simplemente, cuando los traía a comer lo que es Lot, llegaba su mujer y les escondía la sal. Les escondía la sal a los extranjeros, para que comieran la comida lo más desabrida que se pudiera. Y también, ¿se acuerdan de cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot y casi rápido llegaron lo que son, ahora sí como dice el pueblo a decir, sabemos que tienes 2 hombres ahí y sácalos así? De hecho, lo que viene casi hasta el principio, aquí del Génesis 19. 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde, o sea, como si ya estaba oscureciendo. Lot siempre estaba al pendiente de, oye, está oscureciendo, traer gente a escondidas de lo del pueblo, porque si no, le fueran a hacer algún mal a esos extranjeros. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, o sea, vigilando así, cuidar de esos extranjeros. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro, postrándose de rostro en tierra, dijo, señores, por favor, desviaos a la casa de este servidor vuestro, hacéis noche, os laváis los pies, y os de madrugada seguid vuestros caminos. Ellos dijeron, haremos noche en la plaza. Por tanto, porfió con ellos, que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida, cociendo unos panes cendeños, y comieron. No bien se había acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. ¿Cómo se enteró todo el pueblo? ¿Cómo es que se enteró todo el pueblo? La mujer, que era la que servía precisamente la comida, dijo, ¿sabes qué? No tengo sal. Voy a pedirle a los vecinos que me presten un poco de sal. Y salía en cada casa, vecino, ¿sabes qué? Tengo 2 invitados extranjeros, ¿tienes un poco de sal para convidarles? Y así en cada casa. ¿Qué les iba diciendo? Les estaba avisando de que tenía 2 invitados extranjeros para que ellos hicieran lo que siempre hacían con todos los extranjeros. Por eso hay un juicio sobre la mujer de Lot. ¿Eso está en la Biblia? No está en la Biblia, está en la tradición. Entonces, siempre va a ser muy importante entender que la Biblia es un resumen. La Biblia es un resumen. Y también, así como que dice, la tradición va a ser muy importante para complementar esta historia. Tenemos también el caso en el Nuevo Testamento, ejemplo, ¿sí saben en qué versículo se encuentra Verónica, la que le cubre el rostro a Jesús, la que le limpia el rostro a Jesús? Y se hace el milagro ahora sí como dice, del rostro. La impresión del rostro. Eso no está en la Biblia. Es parte de la tradición, pero eso no está en la Biblia. O la parte en que María recibió a su hijo, de la cruz recibió a su hijo, así en la cual bajaron de la cruz y María recibió en sus brazos a su hijo. Ese versículo tampoco está en la Biblia. Está en la tradición, está en las enseñanzas de la tradición. Entonces, varias de esas cosas se complementan, se van complementando. Entonces, eso así como en general. También tener cuidado con cada palabra que aparece en la Biblia. ¿Se acuerdan? Y esto lo vamos a ver así rápido porque esto también está en Génesis. Vamos a Génesis 2. Esta partecita, vamos a ver del 15, 16, hasta aquí está, versículo 21. Aquí está el versículo 21 que dice que Adán cayó en un profundo sueño.
Ya sabemos que lo que es de su costado, le sacó lo que es un pedazo de carne, y fue creada Eva. La pregunta es, ¿en qué momento despertó Adán? ¿En qué momento aparece el versículo que dice, Adán despertó y vio a Eva? Si eso no aparece escrito aquí. Ese detallito no aparece escrito aquí. Y de hecho esto cae dentro de lo que son escritos más ocultos que tiene el judaísmo. Porque es donde aparece muy interesante. Aquí encontramos cuando ya Adán dice, esta sí es hueso de mis huesos, pero ¿en qué parte se despertó? O sea, sí se dan cuenta que van más cosas y más cosas que dicen, oye, en eso no me había fijado. ¿Qué quiere decir? A veces nos leemos la Biblia tan rápido que pequeños detallitos no los notamos. Otra más. Vámonos a Génesis 22. Génesis 22. Ustedes se han de acordar que en esta parte de Génesis 22, lo que es Abraham, iba a sacrificar a su hijo. Pero hay un dato muy interesante. No es lo mismo sacrificio que holocausto. Sacrificio y holocausto no pueden a veces significar lo mismo. No es siempre el mismo significado. Abraham entendió sacrificio, pero la escritura dice otro caso. Dice aquí, dijo, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, Isaac, vete al país de Moria, ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Pero la palabra holocaustos no quiere decir a fuerza sacrificio. Abraham entendió que lo iba a sacrificar. O sea, entendió una palabra diferente así. Holocausto no es lo mismo que sacrificio. Llegan a variar así. De hecho, ahorita vamos a ver un detallito ahí en Levíticos también. Inclusive esto aparece en un libro de Jueces, de que dice, en holocausto voy a entregar lo primero que cruce en el altar. El holocausto no es obligatorio un sacrificio. No quiere decir eso a fuerzas en sacrificio. Ofrecimiento a Dios. Lo que ofreces a Dios. En este caso te pongo un ejemplo rápido, nada más para que me entiendan ese punto y digamos, ahorita que lo preguntaste. Como tipo consagrar, vamos a Jueces capítulo, parece que es el 12, déjame ver si es el 12. Jueces capítulo 12, sucede, o es el 11. Vamos a ver qué dice el 12, vamos a ver primero. Jueces capítulo 12, no, va a ser el 11. Jefté murió, puede ser, sí, va a ser el 11. Aquí está Jefté. Aquí sucede algo muy interesante con Jefté. Dice aquí el versículo 31 con Jefté. El primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando vuelva victorioso de los amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Dice, el primero que salga de las puertas de mi casa. Y él como que tal vez andaba pensando, no, pues un animalito por ahí que ande saliendo. Dentro de la tradición judía dice, ¿sabes qué? Esa proposición no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que era ofrecido a Dios normalmente tenía que ser algo puro. O sea, si se atravesaba, digamos, un perro, un cerdo, esas cosas que no eran conocidas como puras, entonces a Dios no le iba a agradar eso. Entonces aquí estamos encontrando la palabra holocausto. Y fíjense, versículo 34. Cuando Jefté volvió a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija salió a su encuentro bailando al son de las panderetas. ¿Quién salió primero? La hija. ¿Se iba a ofrecer en sacrificio a la hija? No, la ofreció en holocausto, vamos a ver de qué manera. Era su única hija, fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Al verla rasgó sus vestiduras y gritó, ¡ay, mi hija, me he destrozado! ¿Había ser tú la causa de mi desgracia? Abrí la boca ante el Señor y no puedo volverme atrás. Ella le respondió, Padre mío, has abierto tu boca ante el Señor. Haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que el Señor te ha concedido vengarte de tus enemigos, los amonitas. Después dijo a su padre que se me conceda esta gracia. Déjame 2 meses para ir a vagar por las montañas y llorar con mis compañeras mi virginidad. ¿Qué es lo que va a ofrecer en este caso en el holocausto, sí? Pues prácticamente esta entrega, así, este tipo de entrega.
dijo, vete, y le dejó marchar 2 meses. Ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes, y al cabo de 2 meses volvió donde su padre, y él cumplió con ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón, y se hizo costumbre en Israel. O sea, estamos encontrando este tipo de holocausto, ¿sí? Pero no es a fuerzas un sacrificio en el que va de por sí una vida. Ajá. Entonces, O sea, ¿qué fue lo que ofreció? la virginidad de la hija, sí. Vamos a decir como una monjita. Vamos a decirlo en esta manera, como una monjita entregada a Dios. Una mujer entregada a Dios, así, y no conoció varón. Entonces, a fuerza, holocausto no es lo mismo que sacrificio. ¿Sí? Entonces, volvemos a la misma. ¿Qué entendió mal Abraham? Sacrifícamelo en el altar. Ajá. Y de hecho, dentro de la tradición rabina, dicen, oye, pues Abraham, pensando en eso, decía, oye, levantó el cuchillo y el cuchillo se deshacía. Buscaba una piedra y la piedra se hacía polvo, así, o sea, buscaba cualquier manera que hubiera derramamiento de sangre, y Dios evitaba todo eso, porque Abraham era muy cumplido en la palabra de Dios, pero esa ocasión como que lo entendió mal. Entonces, para que vean esos pequeños detalles que aparecen en la Biblia, y por eso, cada vez que abrimos la Biblia, debemos tener mucho cuidado. Por eso, hermanitos protestantes andan cada vez inventándose cada cosa tan rara, pero tan rara. Tan solo la secta de antes de Adán. No, ¿cómo es? La secta de antes de Adán. Que tú para entrar a esa secta tienes que entrar desnudo. ¿Por qué? Porque era antes de Adán. Una secta media rara, sí, muy rara. Bíblica, la neta, no. Nada más porque dice, es que antes de Adán todos andaban desnudos. ¿Quién te dice que tienes que desvestirte para alabar a Dios o qué? O sea, ¿dónde dice eso? Que los sacerdotes así se encueraban, así, no. Sí, no, eso es nada más una locura que entran muchos por querer interpretar las escrituras sin la autoridad necesaria, sin una autoridad necesaria que te vaya guiando. De hecho, la palabra que más adelante nosotros conocemos como obispos o supervisores, pues esos son los supervisores de que vayamos por buen camino. Son los supervisores de que vayamos por buen camino. Entonces, regresemos poquito. Ahora sí, ¿por qué les quise comentar todo esto? Muy sencillito. Primero, les vuelvo a repetir, cada palabra que aparece en la Biblia siempre debemos tener muchísimo cuidado. Siempre mucho cuidado. Es más, cuando algo nos aparece extraño, créanme que ese extraño es porque no está dentro de la Biblia, está en la tradición. Y es donde debemos ir de qué quiere decir, digamos, esto dentro de una tradición judía, en este caso el Antiguo Testamento, qué quiere decir, o qué inclusive nos llega a enseñar en cuestión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos entonces a leer en este caso, aquí ya me aparecen lo que son, les leo en resumen esta parte nada más. Del Génesis 1 al 11, son prácticamente, se dice de tipo, ¿cómo se dice? Literario. Génesis capítulo 1 al 11 se considera de tipo literario. ¿Cómo que quiere decir eso de tipo literario? O tipo mítico también inclusive. Entonces, ¿quiere decir que es algo falso? No, es una manera de ir explicando una realidad antigua. ¿Cómo intentaban enseñar así esas realidades anteriores? Les pongo un ejemplo. Y de hecho, después poco a poquito ustedes empiezan así como que a reflexionar, oye, sí es cierto, pues está esto otro y está esto otro. Génesis capítulo 1 al 11 en realidad es una historia universal. ¿A qué me refiero con historia universal? A que abarca todo el mundo. No es nada más de que allá en el pueblo judío, no. Abarca todo el mundo. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? En la Torre de Babel, ¿qué sucedía? Ahí uno de los casos que sucedía es que se iban a ofrecer sacrificios a ídolos. Se iban a ofrecer sacrificios a ídolos. Recuerden que les estoy hablando de Génesis 1 al 11. ¿Sí? Ese es en el capítulo 11. ¿Y qué sucedió como, digamos, un tipo castigo? De que precisamente no se empezaron a entender. Hubo muchísimas lenguas diferentes. Ya no coincidían en el lenguaje. En alrededor del mundo hubo varias torres de Babel en la cual se ofrecían esos sacrificios. Aquí en México tenemos una de ellas, bueno, varios de ellos ejemplo. ¿Se acuerdan de cuáles son las pirámides que tenemos aquí en México? La del Sol, o sea, y esos eran
¿se hacían sacrificios ahí? La pregunta es, aquí en México, ¿cuántos lenguajes existen? ¿Cuántas lenguas existen? ¿Cuántos dialectos, más bien dicho así? Varios dialectos. No coincidieron así. Hay varios dialectos aquí en México. Igual en la situación en el Perú, situación donde hubo pirámide, hubo ese tipo de situación. Así, eso como historia universal, así. A partir del capítulo 12 ya se cierra en una historia ahora sí judía. Se centra más en una historia judía. Ahora les pongo el otro ejemplo. Lo que es diluvio universal, aquí en México también existe una tradición de lo que es de los náhuatl, de lo que es un diluvio universal. También tenemos nuestro propio Noé, nuestro propio Noé, aquí, nada más que no le dicen arca, le dicen como barquito, balsa, así, lo que son los otros lenguajes. Lo que es la tradición judía es la que sí la maneja como arca, es la única que sí la maneja como arca. Y de hecho hasta la pueden buscar así por internet. De repente decir, a ver, un arca mexicano, un Noé mexicano, en la historia náhuatl. Y le empiezan a encontrar. Dicen, caray, esta no me la sabía. Entonces, y así en diferentes lados del mundo. Una historia de diluvio universal en China, una historia de diluvio universal en otro lado y en otro lado y en otro lado. Esa donde vuelvo a la misma. Los primeros 11 capítulos es una historia universal. Abarca todo el mundo. De hecho, el juicio, lo que es el juramento, perdón. La promesa que encontramos aquí del diluvio universal. Vamos a ver, capítulo 8. Ay, me regresó. Superficie terrestre. Vamos al 9. Fíjense, ¿cómo está esta promesa que hace Dios? Si nada más le hace, nada más para la familia de Noé, o si la hace para todo el mundo. Dice, del versículo 10, y con toda alma viviente que os acompaña, las aves y los ganados, todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra, establezco mi alianza con ustedes y no volveré nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es algo que va para todo el mundo. Porque recuerden que hay promesas para el pueblo de Israel o juicios para el pueblo de Israel, que dice, tú pueblo de Israel o tú Jerusalén. Pero aquí estamos abarcando lo que es algo universal. Entonces, todos estos detalles siempre van a ser muy interesantes. Aquí encontramos Génesis capítulo, es desde el 5, no sé todo, sí, desde el 5, 6, desde el 6, 5, vamos a ver. 5, 6, 3, desde el 6. Desde el 6 hasta el 9, encontramos lo del diluvio. Ahora fíjense, esto para que se lo lleven de tarea. Estas sí las vamos a tener de tarea y estas otras ahorita las vamos a leer o las vamos a revisar. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que son los relatos de la creación. Génesis 1 y 2. Génesis 6 al 9, que es el diluvio. Génesis 12, del versículo 1 al 3, que es el llamado de Abraham. Es el llamado de Abraham. Del capítulo 12 en adelante es donde vamos a encontrar, ahora sí como dice, esta historia de toda la tradición judía, vamos a decirlo así, desde Abraham en adelante. Todas estas historias interesantes. El llamado de Abraham. Génesis 22, el sacrificio de Isaac, que de hecho lo acabamos de mencionar. Que querían hacer sacrificios, pero la Biblia dice otra cosa, lo que es el holocausto. Génesis 25 al 27, los hijos de Isaac. Los Génesis 25 al 27, que es la parte del relato donde uno de ellos pierde la primogenitura. Que se supone que uno nació primero, era el del derecho a la primogenitura, pero vendió la primogenitura. Es ahí también donde les vuelvo a repetir. No es lo mismo así, que alguien nada más lo hable por hablar,
a cuando uno se agarra, digamos, un diccionario, checa lo que es como que palabra por palabra, porque primogénito no significa primero de varios. Primogénito es bueno, en este caso, los que encontramos como primogénitos es el derecho a la primogenitura. Si es el primero que nace, normalmente es el primero que nace, pero el derecho a la primogenitura es otra cosa. Entonces, esa primogenitura se puede perder, aunque hayas nacido primero, y pueden poner a otro como primogénito, aunque seas el número 10. Y así está en la Biblia. Por eso primogénito no significa fuerzas el primer nacido. ¿Sí? No significa fuerzas el primer nacido. O en este caso, primogenitura no significa primer nacido. En este caso es el que tiene el derecho a la primogenitura. O normalmente se le conocía así, al primogénito era el que tenía el derecho a la primogenitura. Y esa primogenitura se podía perder. Tenemos en este caso, que es la que les voy a dejar de tarea, de Génesis 25 al 27, los hijos de Isaac, que estamos hablando de siempre se llama lo que son los nombres. Es lo que digo, se me hace medio raro que para los 25, 27, vamos a ver, 25, 27. Aquí está, Esaú y Jacob. Aquí estamos encontrando estos dos nombres. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la casa y Rebeca quería a Jacob. Estos son los dos nombres de lo que son los hijos de Isaac. Recuerden que aquí inclusive aparece este relato. Lo que es, aquí está el versículo 31. Véndeme ahora mismo tu primogenitura. ¿Qué está diciendo? ¿Vamos a meternos a la panza de la mamá y déjame salir primero? No. Es el derecho que tiene el primogénito, lo que le está pidiendo. Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Él se lo juró vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y este comió y bebió, se levantó y se fue, y así desdeñó Esaú la primogenitura, así la despreció. Así la despreció. Que por cierto, ahí en el fondo les tengo lo que es tecito, como para que despierten un poquito. Si dicen, ay, que ya no me cansé. Ahí tengo tecito. Es energético, sí. Por lo menos van a aguantar este ratito. Uh-huh. Por cierto, sí se la pasaron bien en Navidad, Año Nuevo, todo. Sí, muy a gusto. Que dije, ¿qué tal si aún sienten la desvelada desde aquel día? ¿Sí? No, ya no prendimos el ventilador. Ah, déjate, hasta cierro aquí. Por eso sienten frío, mira, por esto. Sí. Entonces, esto del Génesis siempre va a estar muy interesante, y luego pequeños detalles que estamos encontrando, y estos versículos son como para que entiendan en contexto, nada más como para entender en contexto. Génesis 32, Jacob lucha con Dios. Es donde lucha con lo que es un ángel, no sé si se acuerdan que lucha como que con un ángel. Y ese también es de tarea. Y de repente ven así como que le pica, no me acuerdo cómo le hace, pero le hace como que a un costado le da en un nervio, y ya como que queda mal para caminar, en un tendón, así, gracias. Y entonces todos esos detalles siempre están interesantes en la Biblia. Y de hecho es parte de la tradición, porque muchos dicen, pues, ¿qué hace un ángel ahí? ¿Qué hace un ángel ahí? Y es parte de la tradición judía la razón de por qué está ese ángel. Génesis 32, todo el capítulo 32. Ajá. Y Génesis 37 y 38, José es vendido. Que de hecho aquí cuando ustedes empiecen a analizar Génesis 37 y 38, pero despacito, no lo lean todo de corrido, ¿sí? Y de repente empiecen a buscar como ciertos detalles a ver si dan reflejo con Cristo. Porque así como que estudiándolo despacito digan, ay, pues como que estas palabritas suenan al Nuevo Testamento. Aquí esta parte nada más se las voy a leer de manera rápida. Génesis
37. Vamos al Génesis 37. Por eso me encanta aquí la aplicación, porque rapidito lo podemos ver. Ay, se ve medio borroso. ¿O lo ven bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, creo que se puede ver mejor. Ahí está, mira. Entonces, fíjense, aquí está. Jacob, por su parte, se estableció en el que fue el país residencial de su padre, el país de Canaán. José tenía 17 años, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos. Así como que empiecen a reflexionar cómo nos lleva de repente al Nuevo Testamento. Ya saben, en este reflejo con Cristo, esta palabra de pastor de ovejas, ¿a qué nos lleva luego? Lo que es un mensaje, como que ustedes ya luego se empiezan a imaginar todos esos detalles. Que dice, mira, pues Jesucristo, que es el pastor, ¿sí? El muchacho todavía con los hijos de Bilha y los de Silpa, mujeres de su padre, José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. ¿De quién? De sus hermanos. O sea, como que empezamos a ver un reflejo de lo que empieza a suceder ya para el Nuevo Testamento. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos. Se acordarán que lo que es de Jesucristo por parte de su padre es el Hijo amado. Entregó lo que más amaba a Dios para la salvación del mundo, ¿sí? Entonces, más que los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad, le había hecho una túnica de manga larga. Le vieron sus hermanos cómo le prefería su padre a todos los otros hijos y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Me voy a brincar un poquito de los sueños, porque de hecho también está muy padre lo de los sueños. Entonces, aquí dice, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ve de mi parte a donde ellos. Dijo, estoy listo. Díjole, anda, vete a ver si tus hermanos siguen sin novedad, y lo mismo el ganado, y tráeme noticias. Le envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Encontrése con él un hombre mientras estaba discurriendo por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué buscas? Dijo, le estoy buscando a mis hermanos, indícame por favor dónde están pastoreando. El hombre le dijo, partieron de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos le vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarle. ¿Se acuerdan de cuando veían a Jesucristo, cómo estaba siempre a cada ratito? Conspiremos contra él, ahora sí, para desvivirlo. Y se decían mutuamente, ahí viene el soñador. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más para acá. Aquí está el versículo 23. Y ocurrió que cuando llegó José donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta. ¿Se acuerdan en qué momento despojaron de su túnica a nuestro Señor Jesucristo? Pues también ahí en el momento de la cruz, así. Fue despojado de sus túnicas, de sus vestiduras. ¿Y fueron las que los soldados qué hacían? Ya dejaron a las suertes. Y luego también esta parte, venid, vamos a venderle a los ismaelitas, así. Y versículo 28, pasaron unos madianitas, mercaderes, y descubriéndole subieron a José al pozo, vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. En este caso fueron 20 piezas de plata por un joven de 17 años. Por un hombre de 30 años eran 30 piezas, de 33 años sobre la edad de Cristo, eran 30 piezas de plata. O sea, se empieza a ver muchos reflejos. Y es donde cuando tú empiezas a reflexionar, mira, cómo empieza a ver lo que es ¿cómo se dice? Una sombra de lo que había de venir. Una sombra de lo que había de pasar. Por eso, estos versículos son muy importantes, muy interesantes y nos llevan de una sombra
de lo que había de suceder. Ahora, Éxodo. Alguien que me ayude a leer esta parte de Éxodo. Porque estas partes no las habíamos leído. Esta parte sí me la aventé un poco rápida, pero Éxodo. Éxodo capítulo, página 31. Ajá. ¿Sí? Porfa. Ajá. Éxodo. En hebreo, su nombre es Shemot, que significa nombres. El libro del Éxodo se podría clasificar en 3 secciones generales. La primera, los acontecimientos de la salida de Egipto, Éxodo 1:15. En esta sección se narra la historia de la liberación del pueblo israelita y su salida de Egipto, liderada por Moisés. La historia del nacimiento de Moisés, su salvamento de las aguas del Nilo, su huida al desierto y la aparición de Dios en la zarza, en donde le revela su nombre, el fenómeno de las 10 plagas y el paso del Mar Rojo. La segunda sección, la marcha de Egipto al monte Sinaí, Éxodo 15:18. Y la tercera sección, los acontecimientos que tienen lugar en la montaña del Sinaí, Éxodo 10:40. Como las implicaciones para construir la tienda del encuentro, el decálogo, la ley, la alianza, el becerro de oro y otros preceptos relacionados con el culto del sacerdocio. Muy bien. Ahora, fíjense en estas partes de, ¿qué dice al principio de Éxodo? En hebreo su nombre es Shemot, que significa nombres. Normalmente el Pentateuco, los 5 libros que tenemos, inician así sus nombres porque así arrancan. Shemot, que significa nombres, y cómo inicia Éxodo 1:1. Estos son los nombres, desde ahí ya a uno arranca lo que es ¿por qué el nombre de Éxodo? O en este caso Shemot, porque significa en este caso de los nombres. Así arranca lo que es el Éxodo. ¿Por qué tenemos el de Génesis conocido como Bereshit? O en este caso la creación, o creación. Por esa misma razón, así. Porque inicia, más bien origen, no creación, bueno, sí, origen o creación, pero más específico, origen. Entonces, la razón de cada uno de los nombres, en este caso, nombres y el Éxodo. ¿Qué nos aparece aquí en este caso para ver de tarea? Porque en este caso me lo voy a llevar poquito a cuestión de tarea, pero ahorita en grupo vamos a revisar unos cuantos versículos. Ese ejemplo del Éxodo 1-4 nos aparece la historia de Moisés y el nombre de Dios. Así como que dice cuando Moisés encuentra a Dios en la zarza ardiente. El Éxodo 12-15, lo que es la Pascua, salida de Egipto y cruce por el mar. Aquí es donde aparece algo muy interesante en cuestión de la Pascua. Atención, la Pascua judía, lo que es el rito, no está en la Biblia. El rito de la Pascua no está en la Biblia. Están los elementos, están las fechas, pero el rito no está. ¿A qué me refiero con el rito? Ejemplo, dentro de la Biblia nosotros sí tenemos el rito de Cristo en cuestión de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, tomó pan, lo partió, dando gracias, dijo, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, así, luego tomó la copa, ese es el rito. Pero los elementos están aquí dentro de la Pascua, las fechas también, pero no está el rito. No está el rito de, mira, la primera copa es así, la segunda copa es porque son 4 copas. El rito de la Pascua son 4 copas. Y eso muchos hermanitos protestantes no lo saben, que el rito de Pascua judía no está en la Biblia. Es más, lo que hizo como Pascua nuestro Señor Jesucristo ya empezó a ser una Pascua cristiana, porque no es una Pascua igual a la judía. Cambió los elementos, cambió lo que es inclusive los pasos. O sea, cambió unos detalles ahí. Entonces ya no es una Pascua igual a la judía. ¿Dónde uno se da cuenta? Bueno, se los muestro así como menos chisme. Así. Vámonos aquí. Esta es una Biblia protestante.
Vamos aquí. Les muestro este diccionario. Aquí está el diccionario. Vámonos a Pascua. Aquí está lo que es la Pascua. Primera de 3 solemnidades. Y aquí están los versículos de la Biblia. Éxodo 12. La Pascua es con tipo de ofrenda. La manera de celebrar la Pascua. Fíjense cómo era la manera de celebrar la Pascua. O la manera de comer la Pascua. Y aquí estamos, ¿sí? En las autoridades judías señalan que la manera de comer la Pascua en la época del Señor era la siguiente. Cuando todos estaban en su lugar, el presidente de la fiesta daba las gracias y todos bebían entonces de la primer copa de vino mezclada con agua. Aquí hay una primer copa. Todos se lavaban las manos. Se preparaba la mesa con el cordero pascual, panes sin levadura, hierbas amargas, un plato de salsa espesa, con la que se decía simbolizar el mortero con el que hacían los ladrillos de Egipto. Yo me acuerdo que en uno de los retiros, hace 2 retiros, estaba un hermanito protestante que decía, es que nosotros hacemos la misma Pascua que hacía nuestro Señor Jesucristo. No es cierto. Estos elementos durante 32 años lo estuvo haciendo nuestro Señor Jesucristo. Estos. Y esta parte, les vuelvo a repetir, no está en la Biblia. Todos se lavaban las manos. Se preparaba la mesa con el cordero pascual, panes sin levaduras, hierbas amargas, un plato de salsa espesa, con la que se decía simbolizar el mortero con el que hacían los ladrillos. Recuerden que ya llevamos 2 copas o nada más una. Una. Todos mojaban una parte de las hierbas amargas en la salsa y la comían. Sacaban los platos de la mesa y los niños o prosélitos recibían la instrucción acerca del significado de la fiesta. Después volvían a traer los platos y el presidente decía, esta es la Pascua que comemos porque el Señor pasó por alto las casas de nuestros padres en Egipto, sosteniendo en alto las hierbas amargas. O sea, ¿cómo nosotros encontramos en este caso lo del pan, lo del vino? Ese sostenimiento en alto también. Decía en continuación, estas son las hierbas amargas que comemos, en memoria de los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. Después se refería al pan sin levadura y repetía los salmos 113 y 114. Esto era parte de la Pascua. De mencionar el Salmo 113, el 114, finalizando con una oración, todos bebían entonces la segunda copa de vino. Aquí llevan 2 copas. El presidente rompía uno de los panes sin levadura y daba gracias. Todos participaban entonces del cordero pascual. Entonces, fíjense cómo dice aquí esta parte. Rompía uno de los panes sin levadura y daba gracias y todos participaban entonces del cordero pascual. Así, nosotros hoy en día ya no tenemos sacrificio de animales. Así. ¿Y cuál es el cordero pascual que comemos? Jesús Eucaristía. Para finalizar la cena, o sea, es donde ya hay un cambio así. Para finalizar la cena, todos tomaban un trozo de pan con algo de hierbas amargas y habiéndolo mojado en la salsa, se la comían. Bebían entonces la tercera copa de vino llamada copa de bendición. Aquí, si ya que te andan acusando de que no, es que los católicos son una bola de borrachos y no sé qué tanta cosa. Ahora yo no sé qué dirán de la Pascua judía, porque ahí son 4 copas. El padre nada más se toma una. Aquí, en la Pascua judía son 4. Entonces, aquí está la tercera, y el presidente pronunciaba entonces el Salmo 115, 116, 117 y 118. Cuando ustedes empiezan a analizar el Salmo 113 al 118, van a notar que hay una referencia a la salida del pueblo de Egipto, al pueblo de Israel saliendo del pueblo de Egipto. Y ahorita lo vamos a ver, este pequeño detalle que aparece en Éxodo. Porque hay algo muy interesante que ahorita vamos a leer, que es referente al Éxodo 20. Cuando invitamos a lo que es al hermanito Darío, el hermanito Darío, ustedes algunos no lo escucharon, es rabino, es judío. Le pregunté del segundo mandamiento que utilizan los hermanitos protestantes de no tendrás imágenes. Y él claramente dijo, no, es que ese mandamiento no es. Simplemente, como dice, fue añadido, pero no existe ese mandamiento por sí solo. Es el mandamiento 1, que es el versículo 3, 4, 5, 6, así, y sigue siendo el mandamiento 1. Porque el segundo mandamiento de Dios es el de guardar el día de reposo, o guardar en este caso lo que es no es cierto, perdón.
el nombre de Dios, de respetar lo que es el nombre de Dios, no pronunciar el nombre de Dios en vano. Entonces, y es lo que vamos a encontrar en referencia. Entonces, me regreso. Esa parte que les acabé de mostrar de estas 4 copas y todo lo que se hacía en la hora de la cena, decir lo que son los salmos, eso no está en la Biblia. Ese rito no está en la Biblia. Los elementos están, pero el rito no. Si encontramos que un cordero, que deben comer del cordero, así, que en tales fechas, pero no encontramos ese rito. Ese rito no está. Entonces, Éxodo 20, el decálogo, ese también nos lo vamos a llevar de tarea. Éxodo 25 al 28, el santuario y el sacerdocio. Éxodo 32, el becerro de oro y la renovación de la alianza. Y Éxodo 40, erección y consagración del santuario. ¿Cuáles versículos nos vamos a leer? Éxodo 20. Ajá, Éxodo 20, que es el capítulo 20, ajá. El capítulo 25 al 28, santuario y el sacerdocio, sí. El capítulo 32, el becerro de oro y la renovación de la alianza. Y Éxodo 40, erección y consagración del santuario. Y ahorita les muestro algo muy interesante del Éxodo 20. Porque hay muchos que de repente no se han fijado algo muy curioso que aparece en Éxodo 20. Nada más como dato muy interesante y les doy nada más como unos 5 minutitos, así como para que despabilen un poquito. Aquí hay una relación inclusive muy interesante a lo que es el bautismo de niños. ¿Cómo que hay una relación muy interesante con el bautismo de niños? Normalmente el protestantismo de 200 años para acá empezó a prohibir el bautismo en niños. El protestantismo original no prohibía lo que es el bautismo en niños, sino el protestante moderno es el que no quiere bautizar niños, no se le quiere entregar los niños a Dios. Dentro de la Biblia también aparece alguien que quería prohibir que esos niños fueran a adorar a Dios. Esos niños pequeños, inclusive sin conocimiento del bien y del mal. Y uno dirá, ¿cómo? Sin conocer el bien y el mal, y aún así adorar a Dios. Sí, está también dentro de la Biblia. Estoy refiriendo, fíjense, el único que no quería que esos niños, digamos, pasaran por un bautizo, porque hay un bautizo por parte de Moisés. El único que no quería que pasaran por esa clase de bautizo era lo que es el faraón. Y me voy al versículo. Éxodo 10:10. Éxodo capítulo 10, versículo 10. Nada más como dato curioso. Contestóles, así el Señor con ustedes, ¿cómo voy a dejarlos salir a ustedes con vuestros pequeños? ¿Ved cómo a la vista están vuestras malas intenciones? O sea, recuerden que es salir de Egipto. Y ahorita van a ver cómo viene a relación lo que es el bautismo. ¿Cómo tiene que ver con el bautismo? ¿Cómo voy a dejar, ahora sí como dice, que estos pequeños salgan? ¿Qué tiene que ver con el bautismo? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, 2, 3 y 4. Bueno, 1 y 2 nada más. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. ¿Recuerdan cuando se fue abierto los mares? Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. ¿Y qué es lo que quería hacer el faraón? Vayan todos, menos los niños. ¿Qué es lo que existe en el protestantismo el día de hoy? Un endurecimiento del corazón, similar al del faraón, diciendo que se bauticen los adultos, pero los niños no. Igualito. Entonces, de hecho, varios de los que estuvieron aquí al principio, bueno, en las primeras clases anteriores se han dado cuenta de eso, de que varias cosas que dicen nuestros hermanitos protestantes al día de hoy, los dice la Biblia y eran los que estaban en contra de Dios,
o estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de nuestro Señor, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esas dos acciones. Sí, o estaban en contra de Dios en el Antiguo Testamento o estaban en contra de Cristo en el Nuevo Testamento. Las palabras que dicen los hermanitos protestantes. Igualitas las palabras. Entonces, vamos a terminar lo que son unos 5 minutitos. Así. ¿Sí? 2 minutos. Sí. Buenas noches. Quiero adelantarles para que vayan apartando fechas. El día 5 y 6 de abril, el retiro de Querigma, que ustedes ya vivieron, pero ahora van ustedes como servidores. ¿Sí? Van ustedes ahora como servidores. Quien pueda y guste, me avisa para anotarlos y para agregarlos al grupo de servidores. 5 y 6 de abril. Esta ocasión, posiblemente sí nos quedemos a dormir en la casa. Vamos a la casa de retiro. Tuvimos la experiencia de que fuimos a la casa y regresar, como que sí le costó un poquito lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, y aparte, estamos muy limitados de tiempo. Muy limitados de tiempo. Entonces va a empezar el sábado por la mañana y terminaría el domingo por la tarde-noche. Ya les estaremos pasando los precios. Ahorita, bueno, se había pensado en el Rafael Campuzano. Desafortunadamente va a ser el retiro de mujeres de AX allá de Salamanca. No se va a poder hacer allá, pero posiblemente se haga en la Casa de la Cristiandad, aquí por la calle Isabel la Católica. Primero de mayo. Sí, en la 9 de mayo, perdón, y por ahí posiblemente se haga. Ya les estará pasando, estamos más o menos en costo con comidas y hospedaje, 700, 800 pesos por persona. La idea es avisarles con tiempo para que parten las fechas, y la otra es que empiecen a invitar. Independientemente si vienen, si tomaron Conoce tu Fe o no lo tomaron, si vivieron el retiro de algo o no lo han tenido, independientemente de eso, inviten a alguien. O sea, la idea es que venga yo como servidor, pero traiga a un participante. Entonces, pues 5 y 6 de abril, ya están las fechas, piénsenlo, vayan viendo su agenda, vayan viendo sus compromisos, y si están interesados, pues se acerquen con un servidor, me mandan un mensajito ahí en el grupo de Biblia, está mi número, como Xavier Ramírez. Kike, tú viviste Querigma allá en Alma Mater, lo mismo, tú puedes hacer como servidor, entonces sí, no hay ningún problema. Entonces, pues bueno, están cordialmente invitados como servidores, y ya posteriormente vamos a tener reuniones para ver qué nos toca hacer. Y vivir el retiro nuevamente, o sea, no porque estamos servidores, pues vamos a estar nada más, vivir nuevamente el retiro. Sí. ¿Por los 18 abril? Mira, ahorita ese detalle lo estamos viendo, muy posiblemente nada más seamos adultos. De hecho, de 15 años para adelante, 15 años a 200. De 15 años para adelante. Por eso se le estamos avisando con tiempo para ver esa parte. Sí, se va a hacer un poco difícil que en la casa de la cristiandad podamos tener el mismo, pero ahorita sí vamos a enfocar solamente para. En 700, 800. Aproximadamente, no hemos tenido el costo porque no hemos tenido contacto con Casa de la Cristiandad. Ese costo de 750 lo habíamos sacado acá en Rafael Campuzano, pero les digo, pues, ya tenía fecha apartada, entonces ahorita estamos viendo a ver si en casa, ojalá que no se puse ningún cursillo, eso es lo que nos puede tener, pero posiblemente ahí, si no, pues vamos a buscar, y si no, pues en la última, pues con las madres ahí en el corte. Sí, pero más o menos 700, 800 pesos, tanto servidor como participante. Igual te das, ¿sabes? Entonces, para que si gustan adherirse al equipo de trabajo, pues ya me dicen, sí, si gustan ya la siguiente semana, y para irnos anotando. Sí, sí. Gracias. Ya ahora sí, 5 minutos para que se estiren. Y les digo, ahí también tenemos lo que es tecito. Recuerden ahí, la cooperación es voluntaria, así de ahí lo que quieran darse. De hecho, voy a intentar procurar terminar los temas lo más rápido que se pueda, porque lo que quiero es que ya sea 1 o 2 clases, sea pura preguntas y respuestas,
pura sesión de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque así también se pone, es así muy interesante. Siempre que me ponen a trabajar a mí, así a estudiarles, sí. Sí, porque creo que del Antiguo Testamento, el único que estoy a punto de terminar de leer, creo que es Génesis. Y mañana lo vamos a terminar de leer. Así de, el que he leído completito. Porque ya estamos como en el capítulo, en el 49 de Génesis. Sí, porque aunque parezca que sea un montón, no me he leído toda la Biblia. Y eso que ya llevo 5 años estudiando la Biblia. Uh-huh. ¿Por qué creen que bueno, además de la ayuda que nos ha dado lo que es yo siempre le agradezco, ejemplo, al hermanito Darío, que me ha dicho, mira, pues está esto, está el Midrash, está mira, vamos a esta lección así y así y así. Entonces, cosas que ya después, de hecho, sí me quiero aventar una videollamada con él, y con un grupito, que ahí estamos, porque quiero otras cositas que me enseñe con detalle. Ahorita no he tenido chance, pero sí, ya cuando haya chance, sí. Con mucho gusto con el hermanito Darío. Y luego hay más que me apoyan en eso. Lo bueno es que hay muchas referencias, hay mucha ayuda. Hay gente buena que sí les comparte cosas buenas. Así. Pues es que mínimo poquito de música. Ahorita en lo que termina la música y empezamos otra vez. Muchos, creo que este es el retiro de mujeres que ustedes, que les gustaba mucho a ustedes, creo. Sí, ¿no? Que ustedes la ponían de vez en cuando, creo. No, nada más se la identifican y ya, sí. Ay, sí. Ahí está. Nada más no se me vayan a quemar la lengua con el tecito. Así. Después les cuento una anécdota muy interesante, sí. Sí, no, tu papá. Okay. Siempre me voy a acordar de alguien que le andaba quemando, de uno queriendo ser cariñoso, dándole una papita en la boca a alguien y ya, y que se anda quemando, sí. Andaba quemando, yo queriendo ser bien caballeroso y amable. Después les cuento eso. Montan. Saludos. Ahorita continuamos. ¿Sí está bien? Sí, es que está. ¿Mande? Sí. De hecho, sí, varios de repente ya como que se despiertan un poco. ¿Ya aguantan poquito? No. Nada. Sí, nada más para un ratito, sí. Ya cuando tiene más cafeína un refresco que este. Entonces por ese lado no hay tanto problema. Pero si te tomas así mucho, entonces sí ya, así el sueño sí se espanta.
Misionero. Gilad. Ahí está la mitad. Bueno, Darío. ¿O Gilad? Porque el marido ya Que ya tengo la clase jueves a las 8 de la noche, pero también en la mañana transmitimos en TikTok. Cris, hermosa. pues sí me gustaría mucho, pero como yo tengo compromiso de que el servicio suficientemente, entonces voy a ver, yo tengo una actividad donde yo estoy. Pero a lo mejor lo que se me complicaría sería la preparación, donde como que tengo puesto muy en otro lado. Y a veces así como de que hoy te toca a ti, pues ya me mueven horarios y eso. Pero sí me gustaría mucho servir a lo que usted piensa, que coincide con lo que es la Semana Santa y demás. Pero no sé cómo, qué actividades voy, porque incluso yo estoy de vacaciones ahí. Está la Biblia, aquí estás. Muy bien. Vamos a empezar entonces nuevamente así. Les voy a mostrar algo muy curioso. Recuerden que quien quiera lo que es el librito, están en 50 pesos o inclusive los pueden comprar directamente ahí en la parroquia. Yo nada más tengo 2 disponibles. Así de esos nada más tengo 2. Ya si les hace falta, de hecho el padre creo que me había dicho que podía conseguirme unas cuantas más también. Pero digo, ahí directamente en la parroquia también los pueden conseguir. Entonces, les quiero, este dato interesante del Éxodo 20 dice algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante de aquí del Éxodo 20? Que de hecho ahorita nos vamos a regresar un poco, porque a veces no lo habíamos notado. Hay algunos hermanitos protestantes que siempre dicen, es que el Éxodo 20, el famoso Éxodo 20, y que las imágenes, no sé qué tanta cosa. Pero nunca toman en cuenta que está hablando de ídolos egipcios. Porque esto me ha pasado hasta con pastores, o seguidores de esa clase de pastores. Cuando lo empezamos a leer con atención desde el versículo 1, fíjense esto que aparece aquí. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo el Señor soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto. Primero, esta parte que te dice, he sacado del país de Egipto, tiene una importancia interesante. Porque esto cuando se lo comenté a un pastor, dijo, no, eso no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver, muchísimo. Dice, te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre, no habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Por qué tiene tanto que ver con esto de Egipto? Ahorita lo vamos a ver. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Punto, de hecho dicen punto. Quiero que vean también porque esto es algo que no tomaron en cuenta muchos hermanitos protestantes. Ellos dicen, ¿no ves un punto que separa lo que es un versículo del otro y por eso es un mandamiento diferente? Y así lo dicen. Dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí, punto. Porque dice, empieza con no y termina en mí y punto. Más bien el mí, no tanto, sino el puntito de aquí. No te harás, dice, ya ves, es un segundo mandamiento. Así siempre la manejan. Dato curioso, Lutero en su catecismo lo tiene igual que la Iglesia Católica. La Iglesia Luterana tiene los mandamientos igual que la Iglesia Católica. Los protestantes de después son los que cambiaron el segundo mandamiento de Dios. Entonces aquí está, no te harás y luego el punto. Dice, ¿ya ves el segundo mandamiento? Pero mira aquí luego dice, no te postrarás.
De a los que me odian, tengo misericordia. O sea, aquí hay un punto, lo dice el no te postrarás, que entonces, ¿qué quiere decir que este es tercero? Si nos vamos a la gramática, según ellos, este ya sería el tercer mandamiento, el número 5. Y no es un tercer mandamiento. Este y este siguen siendo uno solo. Siguen siendo el primer mandamiento de Dios. Según la Iglesia Católica, el judaísmo y hasta el luteranismo. De los protestantes de después ya fueron los que cambiaron todo. ¿Por qué? Problema de la sola escritura. La sola interpretación, así de que yo interpreto la Biblia y ya empezaron a hacer todos sus desgarriates y todo un problema. Entonces, ¿qué tiene que ver esto también con lo que estoy hablando de esta salida de Egipto? Esto que está haciendo referencia son a esos dioses que había precisamente en Egipto. ¿Se acuerdan de que en la Pascua estaba relacionado el Salmo 113, 114, 115, 16, 17, 18? Que de hecho el Salmo 115 es el que hacen referencia, ya ves esos ídolos y no sé qué tanta cosa. Yo les digo que para ser pastores protestantes nada más necesitan 5 versículos. Éxodo 20, lo que es Salmo 115, Deuteronomio 6:5, lo que es, ¿cuál es? Juan capítulo 3, versículo 16 y Apocalipsis 17. Con esos 5 tú ya eres pastor. Esos católicos con esas imágenes, ustedes vengan y no sé qué. O sea. ¿Y en cuanto a la postración? En cuanto a la postración, a esa vamos, ahorita te la muestro de manera rápida. Antes de irme a mostrarles estos dioses, que están muy interesantes, en las 10 plagas, porque las 10 plagas es referencia a los dioses de Egipto, a 10 dioses que ahorita les voy a dar una lista. Dice, primero, no te harás escultura ni imagen, no te postrarás en ellas, y me voy a ir a la versión Reina Valera. ¿Por qué me voy a ir a esta versión Reina Valera? Por este detalle tan interesante. Vámonos a la versión Reina Valera. Quiero que vean algo aquí. El versículo 1 va a una relación a algo que no conocemos los católicos, algo conocido como latría. Recuerden que está la palabra latría, la palabra dulía, que ejemplo, de la madre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra dulía, hiperdulía. De lo que es San José, protodulía. ¿Por qué proto? Por primero. Hiper, pues en este caso, la que tiene máximo respeto. Lo que es dulía en general, los santos, los ángeles, así. Latría es exclusiva para Dios. Este capítulo, el Éxodo 20, maneja específicamente lo que es latría, o lo que es un culto sacerdotal de adoración a Dios. Un culto de adoración a Dios. ¿Dónde tenemos exclusivamente el católico la adoración a Dios? Pues precisamente a la hora de la misa, en el que el sacerdote está ofreciendo en el altar lo que es la Eucaristía. Ese es el momento de la latría en que todo el mundo se postra ante Dios. O inclusive ustedes han visto a la hora de lo que es el Santísimo, ¿no ustedes ven que hacia los 4 puntos cardinales, lo que es el señalamiento, que es referencia? De hecho, se los pongo así de manera rápida. Hay muchos versículos, pero este es el que más me sé. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Está haciendo referencia a todos los puntos cardinales. Otro ejemplo, que es en referencia también a la Eucaristía, Apocalipsis capítulo 5, del versículo 11 en adelante, que tenemos aquí los ancianos, los números, cielo y la tierra. Aquí está. Versículo 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas en ellas, así, que está haciendo referencia a todo lo que es en cuestión del mundo. Y créanme que en ese momento es de postrarse todo el mundo. Así. Por lo menos en diferentes minutos, en diferentes lugares en el mundo, se está adorando a Dios por medio de la Eucaristía. Entonces, y ese momento que es de adoración, que se está haciendo adoración ahí en el altar, ahí en la misa, el hermanito protestante, cuando está en la misa, está de pie y no se postra. O sea, yo entiendo en caso de las personas que dicen, oye, ¿sabes qué?
no puedo por mis rodillas, por esto, o sea, hay varias situaciones, pero les aseguro, espiritualmente están postrados. Pero lo que es el hermanito protestante, ni postrado espiritualmente ni físicamente. Si están de pie de esa cosa que todos los católicos ahí adorando al Dios Sol y no sé qué tanta cosa. O sea, algo que está dentro de la Biblia, que es para adorar a Dios, y ellos no lo hacen. Por eso siempre les digo, lo que es en espíritu y en verdad, el protestante no puede adorar a Dios. En espíritu y en verdad. Tienen su manera de adorar, pero no es el de espíritu y en verdad, o un estilo sacerdotal. El que siempre encontramos desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces, vámonos a este sentido. Dijimos ahorita lo de la postración. Fíjate este detalle tan interesante. Me voy primero a lo que es Mateo capítulo 4, versículo 10, así, 9 y 10. ¿Cuál 10 en específico? Mateo capítulo 4, versículo 10. Y ahorita vas a entender esto. Entonces le dijo, vete Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorarás y a Él solo servirás. Aquí en esta parte es donde aparece la palabra de latreu o latría, que quiere decir este culto que es exclusivo de Dios. O sea, sí que hay un estilo de adoración así, pero en este otro está la adoración en el servicio de culto que es exclusivo de Dios. Este es el culto exclusivo de Dios. Vas a ver, ¿y dónde le hacemos más referencia? Primera de Corintios capítulo 10, desde el versículo, vamos al 14. Hay una palabra interesante aquí. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El hermanito protestante no sabe qué significa idolatría. Y dice, mira, tienes una imagen. Ah, mira, idólatra. Porque tienes una imagen. Esa no es idolatría. Idolatría es el culto, el servicio que se hacía, ya sea en ofrenda, en sacrificios, ¿sí? Y que tú participaras de esa ofrenda. Ese es el culto de latría, el que es exclusivo para Dios. Porque muchas veces, y ahorita les voy a poner el ejemplo, vamos a poner el San Judas, que se dicen, el día de San Judas, el día de la Virgencita, que van de rodillas y no sé qué tanta cosa, y ahí están de idólatras. Van a entender que eso nada tiene que ver con la idolatría. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Huir de la idolatría. Combinación de dos palabras, un ídolo y latría, la adoración a Dios. Ahora fíjense, la latría católica al día de hoy, la adoración en espíritu y en verdad a Dios. Versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, y se las pongo de otra manera, común unión. Cuando tenemos común unión con Dios. ¿Cómo tenemos esa común unión con Dios? Por la Eucaristía. Esa común unión con Dios. No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Estamos hablando, fíjense, arrancó con idolatría, cuidados de la idolatría. Ahora esta es una latría dirigida a Dios, de Pablo. ¿Con qué estamos teniendo comunión en esta cuestión de latría? Con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, sí. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, porque comemos ese pan, pero ¿con qué hacemos comunión? Con el cuerpo de Cristo. Versículo 18, la latría judía, de aquel momento antes de la destrucción del templo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, porque ellos ofrecían el holocausto o el sacrificio y comían de lo sacrificado. Porque por el sacrificio para Dios y tenían esa comunión. Así, para que fueran perdonados de sus pecados, de hecho tenían que comer de ello. Si no, no se podía perdonar, como que dice, ese pecado porque no habían comido de ese sacrificio. Y ahorita lo vamos a leer también en Levíticos. Entonces, aquí está el sacrificio. Nosotros tenemos nuestro sacrificio en la ofrenda, ¿sí? En esta ofrenda que hacemos del pan y el vino. El pueblo judío, su latría, pues ofrenda a Dios, así su culto, ofreciendo lo que es ese sacrificio en el altar. Ahora, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Para la idolatría necesitas un sacrificio. ¿Qué clase de sacrificio? Vamos a verlo. Antes digo, de lo que los gentiles sacrifican
a los demonios los sacrifican y no a Dios. Esa es la idolatría. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la Torre de Babel? Que se hacían sacrificios, ¿así? ¿A quienes se ofrecían sacrificios? A otros dioses. E inclusive aquí, ¿se acuerdan de dónde viene el pozole? El pozole, digamos, se ofrecían sacrificios humanos y ahí están esos cuerpecitos, los hacían así, los hacían pozole. Ahí están comiéndose el pozole bien sabroso, sí. De ahí viene el pozole. Tenían comunión con esos dioses, comiéndose, como dice, lo que habían sacrificado también. Entonces, los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y atención con este versículo 22. Tiene dos palabras interesantes aquí en la Reina Valera. Y ahorita me voy a la Biblia católica, principalmente la latinoamericana, que es donde vemos ese detalle más claro. Versículo 22 en la Reina Valera. ¿Provocaremos a celos al Señor? Primer palabra interesante, celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Estamos hablando de estos sacrificios ofrecidos. ¿Provocaremos a celos? ¿Somos más fuertes que Él? Regresémonos a Éxodo. Éxodo 20, versículo 5. 20, versículo 5. Ya pasó, no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás imágenes del cielo, la tierra. ¿Eh? Versículo 5, que sigue siendo con la misma. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, que ahorita vamos a ver la traducción más correcta. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte. ¿Se acuerdan lo que dice a Pablo? ¿Somos más fuertes que Él? Celoso. ¿De qué se va a poner celoso el Señor? ¿De nada más la imagen así porque sí? ¿O porque estás ofreciendo sacrificios, esos sacrificios a los demonios, y no ese sacrificio que debería ser a Dios? Esos sacrificios. Donde de hecho también lo llega a decir que esa clase de sacrificios eran, porque esos sacrificios eran horribles, ¿eh? En un sentido, vamos a leer el Salmo 106. Algunos, fíjense, y esta parte no la saben muchos hermanitos protestantes, y eso que dicen, yo leo toda la Biblia, ¿sí? Y siempre omiten la parte de sacrificio. Siempre dicen, es que tú te arrodillaste y por eso ya estás adorando. No. Si se dan cuenta, ya no tiene nada que ver, nada más de que te arrodillaste. Son más elementos. Son más elementos. Vamos a ver, aquí está Salmos. Salmo 106, versículo 27. Vamos al Salmo 106, versículo 27. Y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras, se unieron a sí mismo a Baal Peor. Ahí este es un ídolo. A Baal Peor. Y comieron los sacrificios de los muertos. Fíjense cómo dice, comieron los sacrificios de los muertos. Están comiendo el sacrificio. ¿Qué están haciendo? Tenían comunión con los demonios. Y sigo leyendo un poquitito más adelante. Por eso se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Por eso hay algo interesante que dice Pablo un capítulo después, de cuando uno comulga el cuerpo de Cristo sin discernir que es el cuerpo de Cristo. Pero voy a brincarme un poquitito más. Recuerden esta parte. Comieron lo sacrificado a los muertos. Versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Si se comían lo de los muertos, ¿qué comían entonces? Era una salvajada, sí. Y esto el hermanito protestante no me dice, mira una imagen, idólatra. La idolatría no se trata nada más de una sola imagen. O no se trata de que tienes todos los santos ahí. La idolatría tiene más que ver. A la muerte que según de nada tiene de santa, le ofrecen vidas humanas. Le ofrecen vidas humanas.
Y ahí, eso sí, no se fijan muchos hermanitos protestantes. De que dice, mira, te voy a desvivir unos cuantos. Estás, órale. Entonces, no son cosas así de... Así, ahí es donde entra esa latría a los demonios, conocida como idolatría. La latría católica normalmente la tenemos en las misas. La latría judía, antes de la destrucción del templo, esos sacrificios, esas ofrendas, y comían de lo ofrecido en el altar. Ahora, regresémonos a lo que es entonces al Éxodo 20, versículo 3, 4 y 5, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, ya como que empieza a tener un significado diferente, pero vamos a leerlo, en este caso la latinoamericana. Yo pensé que iba a tener más tiempo, pero no va a alcanzar. Nada más vamos a terminar hasta Levíticos. Vámonos a aquí. Aquí tengo la Biblia, Sagrada Biblia. Esta es la versión, déjenme ver cuál es esta versión. Vamos a la latinoamericana. ¿O ahí tienen una latinoamericana? Sí. Bueno, ahí también confírmenlo, así de una buena vez. Para ver, ahorita me dicen si dice algo diferente. Ahí. Éxodo 20, versículo 5. Que es el que vimos hace un momento. Éxodo 20. Y de hecho, cuando uno lo lee desde el hebreo, también uno se da cuenta de ese detalle, que no está refiriéndose nada más de que me voy a inclinar y ya, y honrar, no, sino está refiriéndose a esa inclinación y respeto en el sentido de un culto, Entonces, de un culto en el que lleva a cabo un sacrificio o un holocausto. Aquí está el versículo 5. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. A ver, ¿dónde está? No tres dioses se quedan de fuera, arriba. Ah, espérame, este no es el de 25. El 5. Este no es la latinoamericana, es la de Jerusalén. No, sí, es esta latinoamericana. Éxodo 20. No tendrás dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen de la que no hay arriba en el cielo. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Te pido cuentas a tus hijos, nietos y bisnietos por la maldad de tus padres que no quisieron así. ¿Cómo lo dice ahí? El versículo 5. ¿Sí dice lo mismo? Ay, es que había una palabrita. No te postres ante esos dioses, Ajá. ni les des culto. Esa es la que andaba buscando, sí. Ni les des culto, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque ese servicio, ni les sirvas, es el no les des culto. No les des culto. Ese servicio, estamos hablando de un servicio sacerdotal. Entonces, es donde entra todo ese cambio. Ese servicio sacerdotal. Entonces, ¿ya cambió totalmente el significado? Sí, ya cambió totalmente el significado a como lo piensan los hermanitos protestantes. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Y por el otro lado, vámonos al castigo de estos dioses, que también aparece en Éxodo. Vámonos desde el, fíjense, ¿cómo dice 12:12? Éxodo 12:12. Si el tiempo ya no nos va a alcanzar, sí, ahorita, para irnos pronto, porque no quiero que seamos los últimos en irnos. Sí, uno decía, oye, pues ya se estaba empezando a poner interesante, sí, pero es que ya, pues, también para no mandarla esta noche. Porque miren, como que los de TikTok ya están en casa. Ellos desde allá ya andan viendo bien a gusto todo. Ya están en pijama, ya están en la cama aquí bien a gusto. Pero nosotros estamos acá. Entonces, dice, Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Hay un juicio para todos los dioses de Egipto, relacionado al Éxodo 20. Empecemos con lo que es Éxodo capítulo 7. Desde aquí ya empezamos con lo de las plagas. Vamos a empezar aquí con los de las plagas. La varaderón, la plaga de sangre. Recuerden que son 10 plagas.
y empieza lo que es, fíjense, esto que les voy a mencionar. Esta primer plaga va contra uno de estos dioses egipcios. Este dios se llama Num, que es guardián del Nilo. Una K-N-U-N-M, o búsquenlo como el guardián del Nilo. Entonces el Señor Dios dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Se acuerdan que en una de ellas encontramos más adelante que al final no quería dejar ir a los niños? Y todos los que pasaron la nube y el mar fueron bautizados así. Y es cuando, le digo, el hermanito protestante está teniendo el corazón endurecido, lo mismo que el faraón. ¿Qué significa el bautismo en esta cuestión teológica? No lo que dice un diccionario, sino en la cuestión teológica. El bautismo es pasarte de la muerte a la vida. Es pasarte de la muerte en la vida en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, muy importante, ese bautismo te pasa de la muerte a la vida. No tanto el significado etimológico, que es sumergir y salirse así, salir del agua. No, el significado teológico que hay aquí. Pasar de la muerte a la vida. Entonces, dice, aquí está. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río. El significado etimológico es una cosa y el significado teológico otra, sí. Si el etimológico es la raíz de la palabra, el teológico es la razón de, así, la razón de esa situación. Así. Dice, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él, toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua de que está en el río y se convertirá en sangre. Había un Dios que estaba vigilando ese río, supuestamente. Y ese Dios no pudo evitar que el Señor convirtiera en sangre ese río. Entonces, primer castigo a este Dios, así. Y tiene que ver con la primera plaga. Vamos a la segunda plaga. Heket, H-E-K-E-T. Heket. Es la diosa en forma de rana. Es la diosa en forma de rana. ¿Qué es lo que sucede? Aquí está la plaga de ranas. Entonces el Señor dijo a Moisés, entre en la presencia de Faraón. Y el Señor, deja ir a mi pueblo. Versículos, si no quieres dejar ir, he aquí yo te castigaré con ranas todos tus territorios. ¿Y qué es lo que pasó? La diosa rana no le hizo caso. ¿Sí? No pudo hacer nada esa famosa diosa rana y Dios castigó con ranas el lugar. Entonces, segundo ídolo, vas para afuera. Tercer ídolo, Geb, el dios de la tierra. Otro ídolo que tenía Egipto. O sea, ya van entendiendo por qué tan solo en el Éxodo dice, no tendrás otros dioses delante de mí, ni escultura de estas imágenes. ¿Por qué relaciona a estos demonios? Geb, dios de la tierra. Vamos así, aquí está. Y es la plaga de piojos, desde el versículo 16 en adelante. Me lo voy a brincar un poquito rápido, nada más les voy a dejar la referencia. Éxodo 8 del 16 en adelante, la plaga de piojos. Que este Dios de la tierra, todo el polvo lo convirtió en piojos. Y este Dios de la tierra no pudo hacer nada. Jepri, con una J, E-P-R-I, el dios escarabajo. El dios escarabajo. Y es la plaga de moscas, del versículo 20 en adelante. ¿Qué es un escarabajo a comparación de una mosca? Y las moscas, como quien dice, dándole gana a los escarabajos. No podían hacer nada esos escarabajos. Hathor, H-A-T-O-R, el dios del ganado. Vamos a ver. El siguiente capítulo, la plaga en el ganado. Hathor en el ganado. ¿Qué es lo que hizo Dios? Darle muerte al ganado. Ese dios Hathor no pudo hacer nada para defender al ganado. Esa es la plaga del ganado. Vamos en quinta plaga. La sexta plaga al dios Imhotep. Los iba castigando uno a uno a los dioses, a los ídolos de Egipto. Imhotep,
El Dios de la medicina. Es el Dios de la medicina. No, me brinqué uno. ¿Dónde estás? Aquí está. Del versículo 8 en adelante, que es donde se empiezan a todos a tener úlceras, tener llagas así en todo el cuerpo. Y ese Dios de la medicina no podía hacer nada. Al Imhotep. Al siguiente, que es Nut, en el versículo 13 en adelante, una plaga de granizo. Que antes eran como lluviecitas bien bonitas y todo. No, ahora llegaba una lluvia con ganas, destruyendo los campos, destruyendo un montón de cosas, matando ahí lo que son más animalitos. Y ahí, ese Dios no podía hacer nada. Ese Dios Nut no podía hacer nada. Osiris, que es diosa de la naturaleza. Aquí está. Una plaga de langostas. Lo que son los campos siendo comidos por esas langostas. Y Osiris no podía hacer nada. O sea, como cada una de esas plagas, cuando lo empiezas a analizar bien, y te vas dando cuenta que Dios en realidad estaba castigando a los dioses de Egipto. Y andaba diciendo, tus dioses no son nada. Ra, que es el dios sol. Famoso dios Ra. ¿Qué es lo que sucedió? Pues oscureció el lugar. ¿Sí? La plaga de tinieblas, del Éxodo 10, 21 en adelante. Y finalmente Anubis. ¿Listo? Sí, está bien. Sí. Anubis, que es en el Éxodo 11, el anuncio de la muerte de los primogénitos. De la muerte, no podía hacer nada. No podía evitar que los primogénitos quedaran vivos. Eso. Entonces, todos estos detalles que son muy interesantes. Entonces nos quedamos en Génesis y Éxodo. Quisiera profundizar un montón, pero no se puede hacer. Pero estos datos no quería que se fueran sin ellos. Entonces, porque son cosas que puedo aprovechar por parte de las anotaciones y sí les puede ayudar un montón. Entonces, ¿sí se dan cuenta que la Biblia nos dice más de lo que en realidad ahí está escrito? O sea, como que historia, teología, varias cosas así que empiezas a analizar punto por punto, dices, oye, ahí hay algo más. Es como les vuelvo a repetir, muchas veces dentro de las iglesias protestantes, ¿se acuerdan que en un principio habían quitado? ¿Por qué digo en un principio? Porque ya los volvieron a regresar. Los deuterocanónicos, quitaron los deuterocanónicos en un principio, varios hermanitos protestantes, bueno, de 1826 para acá. Quitaron los deuterocanónicos, se quedaron nada más con una séptima parte de las enseñanzas de Cristo. Con una séptima parte de las enseñanzas de Cristo. Y como dice la Iglesia Católica, tiene la plenitud de las enseñanzas de Cristo. Por esa razón, varias de estas cosas no las han entendido. Se quedaron cortos, nada más por decir, todo está en la Biblia. No es cierto, todo no está en la Biblia. Necesitas ir más allá de la Biblia. La Biblia es un resumen en el que te puedes ir guiando. Muy bien, entonces, vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie. Hacer lo que es una oración final. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos mucho por lo que es esta reunión. Te pedimos mucho por los hermanitos que no vinieron, por los que nos están viendo aquí en TikTok, por los que se encuentran aquí presentes, y por todos aquellos que quieren encontrar lo que es tu palabra y llevarla a sus hogares a hacerlas vida. También pedimos la intercesión de Mamita María para que nos acompañe en nuestro camino a casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vámonos, entonces nos vemos el siguiente jueves. Gracias.
Vámonos. Cuídense mucho. ¿Ya está? ¿Vale?